Cuando bajé del taxi frente a mi casa, aún con el olor a desinfectante del hospital pegado en la ropa, sentí que algo no encajaba. La fachada estaba igual, pero el silencio, ese silencio no pertenecía a mi hogar. Abrí la puerta con la llave que guardé bajo la bata del hospital y al empujarla se me heló la sangre. El eco dentro de la sala no era normal. No había mis cojines, ni mis fotos, ni el mantel tejido que me acompañó 20 años. Era como si mi casa hubiera dejado de ser mía. Y yo apenas estaba por descubrir lo peor. Habían pasado solo 9 días desde la cirugía. Una operación sencilla, dijeron los doctores, pero a mi edad, 61, aunque a veces mi espíritu se siente de 30, cualquier intervención deja el cuerpo frágil y el alma más sensible. En la cama del hospital, mientras veía las cortinas verde pálido bailar con el aire acondicionado, me repetía a mí misma que al regresar todo estaría como siempre. Mi casa olería a la mezcla de canela y cloro que uso cada mañana, mi sillón favorito. Seguiría esperando mi siesta de las 4 y mi recámara. ¡Ay, mi recámara! Sería mi refugio un nido que me acompañó incluso después de que mi esposo Julián se fue de este mundo. Yo pensé que Tomás y Rebeca, mi hijo y mi nuera, cuidarían la casa como si fuera suya. Al menos eso les pedí, no con exigencia, sino con cariño. Hijo, nomás revisen que todo esté en orden. Ya regreso en unos días. Tomás me besó la frente en el hospital y Rebeca sonrió esa sonrisa dulce que usa cuando quiere quedar bien con alguien. No se preocupe, doña Lola, me dijo, aquí la esperamos con la casita limpiecita. Y yo tonta y confiada le creí. Pero ahora al entrar, el aire era distinto, más frío, más vacío, como si las paredes hubieran sido despojadas de sus recuerdos. Sobre la mesa de centro, que ya no estaba en su lugar habitual, por cierto, había un vaso a medio beber, uno de esos de cristal grueso que jamás usé porque eran para las visitas. Yo no había tenido visitas en semanas, y sin embargo, ahí estaba con marcas de dedos que no eran míos. El sillón grande estaba movido hacia la ventana. Ya no quedaba rastro de mis cojines bordados. Mi fotografía con Julián en Acapulco, donde él me abrazaba por la cintura, tampoco estaba en la repisa. El marco dejó una marca cuadrada más clara en la pared. Eso me dolió más que la cicatriz fresca bajo mi costado. Tomás... ¿Rebeca? Llamé, pero mi voz chocó contra el vacío. En el pasillo había cajas apiladas, cajas de cartón café, algunas cerradas con cinta adhesiva, otras mal acomodadas, como si hubieran estado empacando a la carrera. En una pude leer con plumón negro donar. La palabra se me clavó en el pecho. Mis manos temblaron. ¿Qué estaban regalando? ¿Qué habían decidido sacar sin preguntarme? Me seguí moviendo con pasos cortitos porque aún tenía el vendaje en el abdomen. Cada paso se sentía como una puñalada leve, pero la tensión en mi pecho dolía 1000 veces más. La cocina... ¡Ay, la cocina! Ahí sí que casi se me doblan las piernas. Mis cazuelas de barro ya no estaban. Mi comal negro ese que heredé de mi madre había desaparecido de la estufa. En su lugar había una parrilla eléctrica nueva, fría, sin alma, sin historia. Rebeca siempre decía que ese comal olía a viejo. Yo pensaba que olía a hogar. Me sostuve de la pared y respiré profundo. Tenía que tranquilizarme, pero mi corazón ya galopaba. Necesitaba ver mi cuarto, mi santuario. Ahí pensé, al menos ahí no habrán metido mano. Crucé el pasillo, abrí la puerta. El golpe que recibí no fue físico, pero me tumbó por dentro. Mi cama matrimonial no estaba. La colcha que tejí durante el duelo de Julián no estaba. Mi crucifijo de madera tallado por mi propio padre no estaba. En su lugar había una cama moderna
con sábanas beige y un tocador lleno de perfumes de Rebeca. Incluso habían colgado una cortina rosa pastel de esas que jamás compraría. —¿Qué es esto? —murmuré llevándome una mano a la boca. Mi cuarto, convertido en el de ella. Entré un paso más y choqué con otra caja. En la etiqueta decía «Cosas de Dolores donar». Sentí un mareo. Me agarré del marco de la puerta. Mi ropa estaba ahí arrugada en bolsas transparentes. Mis zapatos, mis fotografías, incluso el rosario que uso cuando no puedo dormir. Todo empacado como si ya no hiciera falta. Como si yo hubiera muerto y estuvieran limpiando mis cosas. «Dios mío», susurré. En ese momento escuché pasos detrás de mí. Rebeca apareció en la puerta, vestida con una blusa elegante que jamás usa dentro de casa. «¡Ay, doña Lola, ya regresó!», dijo sonriendo, enseñando todos los dientes. «¡Qué bueno! Justo estábamos acomodando unas cositas». «¿Dónde están mis cosas?», logré preguntar. Rebeca alzó las cejas como si mi pregunta fuera exagerada. «Las guardamos, Lola. Su cuarto nos quedó perfecto para usarlo como oficina y cuarto de meditación. Usted entiende, no el suyo es el más grande». Me doblé un poco por el dolor físico y por el dolor de escucharla hablar así, sin un ápice de culpa. Ella siguió hablando, señalando con la mano mis recuerdos empacados. «Eso ya lo íbamos a donar. Algunas cosas ya no le sirven. Nosotros solo queremos ayudarla». Yo no pude responder. Sentí la garganta cerrada. Sentí que la casa giraba. Sentí que la traición tiene un sonido. Y es el sonido de una puerta cerrándose dentro del alma. Y entonces lo recordé. Recordé algo que ellos no sabían. Algo que todavía podía salvarme. Mi testamento. Mi verdadero testamento. Un escalofrío me recorrió la espalda. Y supe que esto apenas comenzaba. Rebeca siguió hablándome como si nada, como si no acabara de arrancarme el corazón con las manos, pero yo ya no escuchaba. Solo veía sus labios moviéndose su sonrisa satisfecha y detrás de ella, mi cuarto transformado en un espacio que ya no me pertenecía. Sentí una punzada profunda en el costado. La herida de la operación estaba fresca, pero esa punzada era suave, comparada con la otra, la que se abrió en mi pecho al ver mis cosas empaquetadas, etiquetadas como basura. «¿Dónde está Tomás?», pregunté al fin con la voz quebrada. Rebeca se acomodó el cabello como si mi dolor fuera un estorbo. «En la sala. Vino un ratito a ayudarme a mover los muebles. Está súper cansado, pobrecito». «Quiero hablar con él», dije firme, aunque mi voz temblaba como hoja en tormenta. Rebeca se encogió de hombros dando media vuelta. La seguí por el pasillo, paso a paso, respirando despacio para que no me doliera la cicatriz. Cada rincón que recorría se sentía extraño, como si mis paredes, mi piso, mis recuerdos se hubieran convertido en los de otra persona. Mis cuadros ya no estaban. Las mantas que tejí a mano no estaban. Mi reloj de pared, ese que sonaba cada hora y me hacía compañía, estaba apagado, cubierto con una toalla. Rebeca creyó que no lo notaría, pero yo sí lo noté. Era como si hubieran intentado borrar mi existencia. Tomás estaba sentado en el sillón grande, mi sillón, con las piernas abiertas, el control remoto en la mano y un plato de uvas en el regazo. Cuando me vio, pegó un brinco. «¡Mamá!», se levantó rápido. «No te esperábamos hasta mañana». Ya desde ahí, desde esa frase, algo me gritó que algo estaba muy mal. Salí del hospital hoy, dije. Los doctores dijeron que podía irme. Tomás, ¿qué está pasando aquí? Él miró a Rebeca. Rebeca lo miró a él. Ese intercambio silencioso que siempre hacen cuando esconden algo. Y ahí supe
que no era simplemente que arreglaron la casa. Habían tomado decisiones, cambios grandes, cambios sin consultarme. Mamá, dijo Tomás al fin, intentando sonar calmado. Tienes que entender, tú no puedes vivir sola, no después de la cirugía. Y la casa estaba, pues, muy desordenada. Mi garganta se cerró. Desordenada, repetí sin creer lo que oía. Sí, intervino Rebeca rápidamente. Había muchas cosas viejas. Muchas. Y como usted estaba en el hospital, pues decidimos aprovechar para organizar. Tomás me ayudó mucho. Mi hijo se tocó la frente y suspiró. No queremos que te estreses, mamá. Solo hicimos lo necesario para que regreses a una casa más cómoda. Observé a mi hijo, mi único hijo, y vi algo que no quería ver: comodidad en su postura, como si realmente creyera que tenía derecho a apropiarse de mi vida. Mi hijo, el mismo niño que de pequeño lloraba cuando se caía y buscaba mis brazos, ahora me hablaba como si yo fuera una anciana, incapaz de decidir por sí misma. Mi voz salió baja pero firme. ¿Y por qué mi recámara? Está llena de las cosas de Rebeca. Tomás tragó saliva. Miró otra vez a su esposa. Ella tomó la palabra sin vergüenza alguna. Porque la suya es más grande, doña Lola. Y mire, yo necesito un lugar para mis entrenamientos de yoga. Usted tiene el cuarto de atrás, el chiquito. Quedó perfecto para usted. Más acogedor. Quedó perfecto. Quedó perfecto. Esas palabras me retumbaban como martillazos. Ese cuarto, dije apretando los dientes, era el cuarto de servicio. No tiene ventana, no tiene ventilación, ni siquiera tiene closet. Pero es temporal, mamá, dijo Tomás rápidamente alzando las manos, como si eso lo arreglara todo. Mientras te recuperas. Ya después vemos. Después vemos. Después vemos. Era la frase que usaba cuando quería posponer un conflicto, solo que esta vez el conflicto era yo. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero no las dejé salir. No les iba a dar ese gusto. ¿Y mis cosas?, pregunté mordiéndome la lengua para no gritar. Tomás señaló con la barbilla las cajas del pasillo. Las empacamos. Muchas ya no te sirven, mamá. Y algunas, pues, las vamos a donar. Hay gente que las necesita más. Me tomó unos segundos procesar lo que acababa de decir. Mis fotografías, mis manteles, los vestidos que guardé de mi juventud, las cartas que Julián me escribió cuando éramos novios. ¿Todo eso ya no me servía? Me quedé en silencio largo rato. No porque no quisiera hablar, sino porque si hablaba, sabía que me iba a desmoronar. Tomás dio unos pasos hacia mí y me tomó del brazo. Mamá, ya no eres la misma. Ya te cansabas mucho antes de la operación. Rebeca y yo solo estamos tratando de ayudarte. ¿Por qué no puedes entenderlo? Rebeca se cruzó de brazos detrás de él con una sonrisa de satisfacción escondida en la comisura de los labios. Y justo ahí, justo en ese instante, supe la verdad. No estaban cuidando mi casa, no estaban ayudándome, estaban preparándose, preparando el terreno, preparando mi hogar, para convertírselo en su hogar. Respiré profundo. Y ahí, como un rayo en la oscuridad, recordé algo que ellos no sabían, algo que podría cambiarles los planes. Mi testamento. El testamento que hice después de que Julián murió. El documento donde dejé establecido que la casa no sería de nadie hasta que yo desapareciera. Y aún así, no como ellos se lo imaginaban. Ellos no heredaban lo que creían. Sentí un calor encenderse en mi pecho, una fuerza que creí perdida. ¿Saben qué dije finalmente? Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Ambos se quedaron quietos. Mañana hablaremos. Hoy solo quiero descansar. Tomás sonrió aliviado
sin entender que mi calma no era sumisión, era preparación. Rebeca simplemente dijo: «Perfecto, doña Lola, pero el cuarto de atrás ya está listo. Ahí va a dormir». Yo asentí, pero por dentro la decisión ya estaba tomada. Me habían empujado a un rincón y todavía no sabían que las paredes que creían ocupar no eran suyas. Ni hoy, ni mañana, ni nunca, porque mi casa no estaba sola, tenía un testamento, uno que ellos no conocían. Dormí poco esa noche. El cuarto de servicio, que ahora pretendían llamarme mi cuarto, estaba tan frío y tan oscuro que parecía una bodega abandonada. El foco del techo parpadeaba a veces como si también protestara por tenerme ahí adentro. Había una cama individual dura como una tabla y una mesita sin cajones. Ni una cobija mía, ni un aroma familiar, ni rastro de mi vida. Solo la humedad atrapada en las paredes. Me recosté despacio, cuidando la cicatriz. El dolor punzante venía y se iba, pero el dolor real estaba en otro sitio, ese que ningún doctor puede anestesiar. Me tapé con la manta que Rebeca dejó ahí, de esas baratas que venden en oferta, y respiré hondo. Por primera vez en años me sentí como invitada, no peor, como estorbo en mi propio hogar. En la madrugada escuché risas apagadas. La puerta del pasillo se abrió y luego se cerró. Eran Tomás y Rebeca. Hablaban en voz baja, pero el silencio del cuarto amplificaba cada sonido. «Te dije que no iba a ser problema», susurró Rebeca. «Es cuestión de tiempo, se acostumbrará». Tomás respondió algo que no alcancé a oír, pero en su tono había duda. «Amor, entiéndelo», dijo ella más firme. «Esta casa es perfecta para nosotros. Y Lola, pues, ya está grande, no necesita tanto espacio». Eso fue como una patada al estómago. No necesitaba tanto espacio, eso decían de mí. Como si fuera una sombra, una figura sin derecho a recordar, a guardar, a vivir. Me tapé la boca para no soltar un sollozo. No quería que me escucharan. No quería darles más poder del que ya tenían. Pero mi cuerpo entero temblaba. Temblaba de miedo y también de una rabia silenciosa que empezaba a despertarse dentro de mí. Cuando el sol apareció, apenas un hilo de luz se coló por la rendija de la puerta. Me levanté con cuidado y caminé hacia la cocina esperando oler café de olla como siempre. Pero el aroma que encontré fue el del café instantáneo que Tomás prepara desde que Rebeca decidió que lo hecho a mano era cosa del pasado. Ella estaba ahí desayunando yogurt en un envase pequeño viendo su celular. «Buenos días, doña Lola», dijo sin levantar mucho la vista. Ni siquiera me ofreció silla. «Buenos días», respondí con la voz aún ronca por la noche difícil. «Ahí le dejé pan tostado», añadió, señalando un plato arrinconado. Era un pan tan duro que podría haber servido de ladrillo. Me serví un vaso de agua para tragarlo sin lastimarme la garganta. «Voy a buscar mis cosas», dije. «Necesito mi ropa y mis documentos». Rebeca levantó las cejas claramente fastidiada. «Así eso. Ya organicé las cajas. Si quiere, escoja qué se queda y qué se va. Pero le aviso. Hay cosas que ni valen la pena guardar». «Ya decido yo eso», respondí cortante. Rebeca dio una sonrisita falsa. «Claro, doña Lola, como guste». Fui al pasillo. Las cajas estaban abiertas ahora. En la de arriba había fotografías mías con Tomás de niño. Fotos de cumpleaños de la primaria, de cuando él jugaba fútbol y yo le gritaba desde las gradas como loca orgullosa. En otra caja estaban mis vestidos, el azul que usé en la boda de mi hermana, el beige que me compré cuando cumplí 40, el negro que guardo para fiestas. Todo arrugado, algunas prendas con manchas de polvo.
Rebeca ni siquiera se tomó la molestia de doblarlos bien. Y en el fondo de una caja lo vi. Mi estuche de joyas. Mi estuche que no estaba anoche. Lo tomé rápido, sintiendo la urgencia apretar mi pecho. Lo abrí y ahí estaba el vacío. La gargantilla que me regaló Julián en nuestro aniversario ya no estaba. Los aretes de oro que heredé de mi madre tampoco. Solo quedaban un par de pulseras baratas que jamás usé. Era como si me hubieran arrancado pedazos de mi historia. El enojo me nubló los ojos. Tomás salió del cuarto principal en ese momento estirándose. «Buenos días, mamá». Le mostré el estuche vacío, sin decir palabra. Tomás se congeló. Rebeca dijo: «Que eso ya no te servía», murmuró. Mi corazón se rompió un poco más. «¿Y tú le creíste?». Mi voz salió dura, con una fuerza que ni yo esperaba. Tomás se rascó la nuca sin saber qué decir. «Es que tú estabas en el hospital y... pues ella dijo que era mejor, que todo estuviera más limpio, más simple, que tú ya no necesitabas tantas cosas». Respiré profundo. Quería abrazarlo, gritarle, golpearlo, todo al mismo tiempo. «Tomás», dije despacio, «esas no eran cosas, eran recuerdos, eran mi vida». Él bajó la mirada. «Perdóname, mamá. Yo solo...». No lo interrumpí. «No es solo tu culpa». Rebeca apareció detrás de él. «Otra vez con eso, Lola». Se cruzó de brazos. «Ya se lo dije, las joyas estaban viejas. Las doné. ¿Para qué guardarlas? ¿Para coleccionar polvo?». Mi sangre hirvió. «¿Quién te dio permiso?». Rebeca abrió los ojos fingiendo inocencia. «Es que usted nunca está. Siempre está en la clínica, en el mercado con la vecina». Pensé que no le importaba. Tomás intentó intervenir. «Mamá, por favor, tranquila». Pero yo ya no podía tranquilizarme. «Este es mi hogar», dije con voz baja pero letal. «Mis cosas no se tocan. Mis recuerdos no se tiran. Mi cuarto no se ocupa». Rebeca sonrió torcido. «Pues ya lo ocupamos». Y esa frase fue un fuego directo a mi pecho. Ahí entendí que ya no quedaban detalles pequeños. No eran confusiones, no eran malentendidos. Era un plan largo, un plan claro, un plan para desplazarme poco a poco hasta sacarme de mi propia casa. Pero ellos no sabían que cada cosa que hacían, cada gesto, cada palabra, solo me recordaba lo que tenía guardado entre mis papeles más importantes. Mi testamento, y no el que ellos pensaban. El real, el que decía que mi casa jamás sería de alguien que me hiciera daño. Sentí esa fuerza volver a mí. Me enderecé con todo y dolor en la herida. «Esto no termina aquí», dije. Rebeca rodó los ojos. Tomás tragó saliva. Yo respiré profundo. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo. Esa misma mañana, mientras Tomás y Rebeca seguían discutiendo en la cocina sobre qué donar y qué tirar, yo me encerré en el baño. Cerré la puerta con seguro y me miré al espejo. Mis ojos estaban hinchados, mi cabello despeinado, después de dormir en ese cuarto húmedo, y el cansancio de la cirugía todavía latía en mi costado. Pero detrás de todo eso, había algo más. Había fuego. Fuego que nunca pensé volver a sentir a mis 61 años. Me lavé la cara con agua fría, respiré hondo y mientras el agua resbalaba por mis mejillas, repetí en voz baja: «No me van a borrar». Salí al pasillo sin hacer ruido. Tomás y Rebeca seguían discutiendo sobre si mis cobijas viejas debían ir al bote o a la bolsa de donación. Rebeca, como siempre, dando las órdenes. Tomás asintiendo como niño regañado. No quise escucharlos más.
Tomé mi bolso, uno viejo de piel, que me regaló Julián cuando cumplimos 15 años de casados, y saqué mis llaves. Aún me temblaban las piernas por la cirugía, pero el coraje me impulsaba. Necesitaba salir de esa casa antes de gritar, antes de llorar, antes de hacer algo que me arrepintiera. Y necesitaba ver a la única persona que podía ayudarme, la licenciada Barragán, mi abogada, la mujer que había elaborado mi testamento hacía casi 10 años. Tomé un taxi afuera de la casa. El chofer, un hombre mayor de bigote canoso, me miró por el retrovisor. ¿Todo bien, señora?, preguntó con un tono amable. Quise decirle la verdad, contarle que mi propia nuera estaba intentando empujarme fuera de mi hogar, que mi hijo estaba atrapado en su manipulación, que me sentía extranjera en mis paredes. Pero solo logré decir: lléveme a la oficina de la licenciada Barragán, por favor. El viaje duró unos 20 minutos. Cada bache en la calle me hacía tensar el abdomen por la herida, pero no me quejé. Aguanté. Siempre he aguantado. Tal vez demasiado. Al llegar la secretaria, me ofreció una silla. La licenciada está terminando una llamada. ¿Le ofrezco agüita a doña Dolores? Asenté. El vaso de agua fría me ayudó a estabilizarme. Cuando escuché mi nombre desde el despacho, entré. La Liz. Barragán era una mujer de unos 70 años, de cabello blanco, perfectamente recogido, y ojos afilados que parecían ver más allá de lo evidente. Cuando me vio, dejó los papeles a un lado. Dolores. Siéntate, hija. ¿Qué pasa? Tienes la mirada de alguien que ya no quiere callar. Y ahí se me quebró el alma. Me senté frente a ella y dejé salir todo. No lágrimas, no gritos, palabras, palabras duras. Le conté sobre el cuarto, sobre mis cosas, sobre mis recuerdos escondidos en cajas marcadas como si fueran basura, sobre mis joyas desaparecidas, sobre Rebeca diciendo que yo ya viví como si mis años fueran un estorbo, sobre Tomás dejándose arrastrar por esa mujer que no conoce la palabra respeto. La licenciada no me interrumpió. Escuchó con la paciencia de alguien que lleva años lidiando con injusticias familiares. Cuando terminé me sentí vacía, pero al mismo tiempo libre. Al fin alguien sabía lo que estaba pasando. Dolores dijo juntando las manos sobre el escritorio: si ellos están planeando quedarse con tu casa, necesitan algo muy claro: tu firma. Sin tu firma no pueden mover nada. Absolutamente nada. Asentí respirando hondo. Ya me imaginaba, respondí. ¿Y el testamento?, preguntó ella con tono serio. Lo dije casi en un susurro. Quiero cambiarlo. La licenciada me miró un largo rato. No con juicio, sino con comprensión profunda. ¿Estás segura? Más que nunca. Ella se levantó, tomó una carpeta nueva de un cajón y me la puso enfrente. Muy bien. Entonces empezamos. Quiero que me digas exactamente cómo quieres que quede tu legado. Sin miedo, Dolores. Este papel será tu escudo. Mis manos temblaron al sostener la pluma. No por debilidad, sino por la magnitud del momento. Estaba escribiendo mi destino, y de alguna forma también el de ellos. Quiero que la casa, dije lentamente, no sea para ninguno de los dos mientras yo viva, ni después, si no cumplen con lo que voy a poner aquí. La licenciada levantó la vista sorprendida. ¿Y qué condición quieres? Mi voz salió clara, como si alguien más hablara por mí. Respeto. Mi hijo debe respetarme, mi nuera también. Si no, no recibirán nada. La licenciada asintió. Es tu derecho, Dolores. Y déjame decirte algo, es más valiente poner límites que guardar silencio. Me tomó 2 horas completas revisar cada punto, mis cuentas, mis ahorros, la casa, el terreno que heredé de mi padre, mis pertenencias personales.
Estaba exhausta pero firme. Al final, la licenciada puso el documento frente a mí. Solo falta tu firma aquí. Y aquí. Tomé la pluma. Mis dedos se apretaron alrededor de ella. Pensé en Rebeca, moviendo mis cosas. Pensé en Tomás diciendo que yo ya estaba grande. Pensé en mis recuerdos arrumbados en una caja marcada como donación. Y firmé. 1 y 2 veces. La licenciada selló el documento con un golpe firme. Ya está. Este es tu nuevo testamento. Nadie lo sabe. Nadie lo toca. Nadie lo cambia sin tu consentimiento. Mis ojos se humedecieron, pero no de tristeza. Era alivio, era fuerza. Gracias, dije con un nudo en la garganta que no dolía, sino que liberaba. La licenciada sonrió. Ahora vuelve a tu casa, Dolores, pero vuelve diferente, sin miedo, sin culpas. Ellos no saben con quién se metieron. Salí de la oficina sintiendo que mis pasos tenían otro peso. No el peso del dolor, sino el de la determinación. El viento caliente de la tarde me dio en la cara cuando esperé un taxi. Miré al cielo y dije en voz baja: Julián, dame fuerza. Hoy empieza algo importante. Lo que no sabía era que al regresar a casa me esperaban palabras que encenderían una llama aún más grande dentro de mí. Una llama que no pensaban que yo sería capaz de usar. Cuando regresé a la casa, el sol ya estaba cayendo. Esa hora naranja y cálida, que siempre me hacía sentir tranquila, ahora me provocaba un nudo en el pecho. Bajé del taxi despacio, cuidando mi abdomen, y por un segundo pensé en no tocar la puerta. Pensé en irme a la casa de doña Miriam, o a una banca en el parque, o a cualquier otro lugar donde no fuera tratada como sobras. Pero esta era mi casa, mi hogar, mi historia. Y lo que ahora llevaba en mi bolsa, el testamento recién firmado, era mi escudo más fuerte. Entré. Rebeca estaba en la sala descalza, pintándose las uñas, mientras veía una serie en la televisión. Ni siquiera volteó a verme. Ah, volvió, dijo seca. Pensé que se iba a quedar más tiempo afuera. No contesté. No quería desgastar mi voz con alguien que no merecía una sílaba mía. Caminé hacia el pasillo para buscar a Tomás. Lo encontré en la cocina, lavando platos sin mucho entusiasmo. Tenía la mirada perdida, como si su mente estuviera lejos. Hijo, dije, tenemos que hablar. Tomás dejó el plato bajo el chorro de agua. Me miró preocupado. ¿Estás bien, mamá?, preguntó con un tono que por un instante me recordó al niño que crié. Estoy cansada, respondí, y estoy lastimada, no por la cirugía, por todo lo que está pasando. Él bajó la vista avergonzado. Mamá, yo no quise. Rebeca solo. Pero antes de que terminara la frase, se escuchó la voz de ella desde la sala. Tomás, ven tantito, te quiero enseñar algo. Tomás cerró los ojos unos segundos como si quisiera huir de esa voz. Luego me miró. Perdóname un momento, mamá. Yo asentí, aunque por dentro algo se apretaba. Seguí a Tomás hasta la sala y lo que vi me heló. Rebeca tenía papeles sobre la mesa, papeles con sellos logotipos, documentos oficiales. Mira, amor, dijo ella agitando los papeles. El notario me respondió: para adelantar los trámites de la casa solo necesitamos unas firmas. Las de tu mamá, claro, pero ya hablé con él y dijo que es muy simple. Tomás abrió la boca sorprendido. Rebeca, ¿cómo que trámites de la casa? Ella rodó los ojos como si él fuera lento. Pues sí, Tomás. Si vamos a vivir aquí tenemos que estar protegidos legalmente. No podemos seguir dependiendo de que tu mamá quiera o no. Imagínate que un día ella, no sé, se enferma otra vez o que pasa algo. Necesitamos seguridad. Yo apreté la mandíbula. Seguridad. Ellos querían seguridad.
sobre mis paredes, sobre mi historia, sobre mi vida. Tomás empezó a leer los papeles con las manos temblorosas. Rebeca, esto dice que vamos a pasar la casa a nuestro nombre. No vamos, corrigió ella con una sonrisa. Tú y yo, juntos como matrimonio, como debe ser. Mi sangre se volvió hielo. Sin consultarme pregunté. Rebeca me volteó a ver como si yo fuera un estorbo en medio de la sala. ¡Ay, doña Lola! No se moleste. Obvio vamos a pedir su firma, dijo con tono dulce venenoso. Solo que usted siempre está cansada o distraída. Por eso adelanté lo que pude. Nada más necesitamos que firme aquí y ya. Tomás tragó saliva. Rebeca, esto no está bien. Ella cambió el tono al instante. ¿Qué? ¿Ahora vas a ponerte de su lado? Te dije que hablaríamos de esto sin dramas. Somos una familia. Yo intervine antes de que Tomás se derrumbara. Rebeca, dije despacio, despacio, como la marea antes de un huracán. Yo salí del hospital ayer. Dejé mi casa en sus manos por confianza. Y al volver, me encuentro mi cuarto ocupado, mis recuerdos empaquetados, mis joyas desaparecidas y... ¿Tú quieres que firme mis propiedades? Ella sonrió confiada. Pues sí, Lola. Es lo que corresponde. Uno tiene que pensar en el futuro. Me hizo gracia, una gracia amarga. El futuro al que se refería era su propio futuro, uno donde yo no existía. Tomás dejó los papeles en la mesa. Rebeca, no, esto ya se salió de control. Ella lo fulminó con la mirada. Perdón, ¿cómo que no? ¿Qué quieres? ¿Que vivamos rentando toda la vida? Esta casa tiene que ser nuestra. Lo merecemos. Mi corazón latió fuerte al escuchar esa palabra. Merecemos. Era la misma palabra que Tomás usó hace años para justificar otra falta. Y la misma que Rebeca usaba cada vez que quería manipularlo. Rebeca, dije, esta casa la construimos Julián y yo, con sacrificio, con amor, con trabajo. Tú no puedes venir a decir que la mereces. Ella se levantó alzando la voz. Pues sí la merezco, porque yo sí cuido a Tomás, yo sí veo por su futuro y porque alguien tiene que poner orden en esta casa llena de cosas viejas. Sentí la herida arder, no por el dolor, sino por la rabia. Tomás tomó aire y dijo casi en un susurro. Rebeca, te estás pasando. Ella se giró hacia él furiosa. ¿Pasándome? Por querer lo mejor para nosotros, Tomás entiende, tu mamá ya no puede vivir sola, ya no puede cuidar una casa tan grande. Es lógico que pase a nuestras manos. Mi respiración se volvió fría. Era hora. El momento había llegado. Tenía que responder. Pero no con gritos, no con lágrimas, no con debilidad, con fuerza, con certeza, con la verdad que llevaba en mi bolsa. Me acerqué a la mesa. Tomé los papeles oficiales que Rebeca había preparado. Y con la mano firme los levanté, los miré. Y dije, qué curioso, Rebeca. Tú pidiendo mi firma para quedarse con la casa. Saqué mi testamento del bolso y lo dejé caer sobre la mesa con un golpe seco. Cuando existe otro papel que tú no conoces. Tomás abrió los ojos. Rebeca se quedó inmóvil. Yo respiré hondo. Hablaremos mañana, añadí, y esta vez será yo quien diga cómo se hacen las cosas en esta casa. Y me retiré, con la cabeza en alto, con la dignidad encendida y con el testamento, mi arma silenciosa, brillando sobre la mesa. Lo que vendría después sería un incendio, pero un incendio necesario. Dormí mal, muy mal. No por el dolor de la cirugía ni por el frío del cuarto de servicio, sino por la tensión que sentía en cada músculo. Mi mente no dejaba de repetir la escena del día anterior. Rebeca levantando la voz. Tomás, hecho un nudo de dudas y el sonido seco de mi testamento golpeando la mesa.
Ese sonido había cambiado todo. Yo lo sabía, Rebeca también, y no tenía ninguna intención de quedarse de brazos cruzados. A las 6 de la mañana escuché ruido en la cocina. Me levanté con cuidado y salí al pasillo. Rebeca estaba preparando café, no para mí, por supuesto, y hablaba por teléfono en voz baja, muy baja, pero suficiente para que yo, apoyada en el marco de la puerta, alcanzara a oír. Sí, mamá. Pues eso intentamos, pero Lola se puso dura. Pausa. Rebeca apretó la mandíbula. No creo que firme nada. Ya vio los papers. Sí, dije que la casa la merecemos. Tomás está de su lado otra vez. Mamá, escúchame, si no conseguimos su firma pronto, nos quedaremos sin nada. Nada. Mi corazón latía fuerte, pero no por miedo. Era coraje. Era la confirmación de lo que ya sabía Rebeca. Nunca había querido ayudarme. Solo quería mi casa. En ese momento, Tomás entró a la cocina medio dormido. «Buenos días», dijo sin energía. Rebeca colgó de inmediato. «Amor», susurró ella, acercándose, «hoy tenemos que hablar seriamente con tu mamá. No podemos dejar que siga con esas ideas. Esa casa tiene que ser nuestra. Tú y yo lo merecemos». Tomás bajó la mirada. «Rebeca, no es tan sencillo». Ella apretó los labios. «Claro que sí lo es. Solo falta convencerla. Y si no quiere». Sus ojos se desviaron hacia la puerta donde yo estaba escondida. «Pues ya veremos qué hacemos». Cada palabra me quemó como ácido. Decidí entrar sin disimular. «Buenos días», dije con una calma que no sentía. Ambos se sobresaltaron. «Ah, mamá», dijo Tomás intentando sonreír. Rebeca se acomodó el cabello, claramente molesta por haber sido escuchada. No dije más. Me serví un café negro, combatiendo ese sabor amargo que no era café de olla, pero había cosas más importantes que lamentar, y me senté a la mesa. «Hoy hablaremos», anuncié. «Los tres». Rebeca frunció los labios. Sí, claro, pero yo la vi tragar saliva, yo la vi tensarse, yo la vi por primera vez sin control. Pasé la mañana organizando documentos. No mis cosas esas, seguían en cajas maltratadas, sino papeles importantes. Recibos de luz, escrituras originales, comprobantes de impuestos, copias de identificación, estados de cuenta. Y por supuesto el testamento nuevo. Cada papel lo acomodé con la precisión de quien prepara una batalla silenciosa. Una batalla sin gritos, pero con consecuencias reales. Mientras acomodaba todo, escuché pasos en el pasillo. «Mamá», era Tomás. «¿Puedo pasar?» «Pasa», respondí sin alzar la vista. Él entró despacio como si temiera romper algo. «Mamá, yo quiero que sepas que yo no quería que Rebeca hiciera todo eso». Me quedé quieta. «Entonces, ¿por qué lo permitiste?» Su silencio fue la respuesta. Tomás se sentó en la orilla de la cama individual. Yo solo respiró hondo. No quiero problemas. Rebeca se enoja muy rápido y tú sabes cómo es. Y yo pensé que... ¿Pensaste que pregunté? Que yo no me daría cuenta de que estaban moviendo mis cosas, que no me importaría mi recámara, que perder mis recuerdos sería ordenar. Tomás bajó la cabeza como un niño castigado. «Lo siento, mamá. Solo quería que estuviéramos tranquilos». Mis ojos se suavizaron un poco. «Hijo, la tranquilidad no se construye quitándole a alguien su casa». Él asintió y por primera vez en mucho tiempo vi en su cara algo parecido a vergüenza verdadera. Mamá susurró: «Rebeca quiere hablar contigo después. Dice que podemos arreglarlo». «Sí», respondí, «lo arreglaremos, pero no como ella cree». Esa tarde, los tres nos sentamos en la sala. Rebeca había puesto música suave, tal vez intentando crear una atmósfera de paz falsa.
Yo puse mis documentos sobre la mesa ordenados. Rebeca miró la carpeta como si fuera un arma. Bueno, dijo ella con tono forzado. Ya que quiere hablar doña Lola, díganos qué propone. Tomás se sentó a mi lado. Yo la miré directo. Primero quiero saber qué hicieron con mis joyas. Rebeca se tensó. Ay, Lola, ya le dije, las doné. No eran importantes. Para mí sí respondí. Pues ya no están, dijo ella encogiéndose de hombros. No puedo devolver lo que ya hice. Ese desprecio fue suficiente para que mi corazón dejara de temblar. Segundo, continué mi cuarto. Necesito que lo desocupen hoy mismo. Rebeca abrió la boca indignada. Hoy, ¿cómo cree? Tengo mis cosas ahí. Ponlas donde estaban antes, respondí firme. Tomás intervino. Rebeca, podemos hacerlo, no hay problema. Ella lo fulminó con la mirada. Yo no me moví. Tercero, dije, de ahora en adelante, nada. En esta casa se mueve sin mi autorización. Nada se dona, nada se tira, nada se cambia. ¿Quedó claro? Rebeca frunció la nariz. ¿Y por qué deberíamos hacerle caso? Saqué el testamento y lo puse frente a ella. Rebeca palideció. Porque esta casa, dije despacio, no les pertenece, ni ahora, ni después, ni nunca si continúan así. Tomás lo leyó y sus manos comenzaron a temblar. Rebeca desesperada susurró. Tomás, dile algo. Pero Tomás no dijo nada. Solo miraba el testamento como si fuera un espejo que revelaba la verdad que había evitado ver. El silencio se hizo pesado. Yo finalmente hablé. Voy a pedirles algo muy simple. Respeto. Si quieren seguir viviendo aquí, habrá reglas. Si no pueden cumplirlas, se irán. Rebeca explotó. No puede echarnos. Esta casa va a ser nuestra tarde o temprano. Tomás, dile algo. Tomás respiró hondo y dijo lo impensable. Rebeca, mamá tiene razón. Ella lo miró como si le hubieran lanzado una bofetada. ¿Qué dijiste? Tiene razón, repitió Tomás. Nos pasamos. Esto es su casa. Ella decide. Rebeca se levantó de golpe, con lágrimas de rabia en los ojos. No, yo no voy a vivir así. No pienso dejar que una vieja amargada arruine mi vida. Yo no reaccioné con gritos, ni con dolor, ni con lágrimas. Solo dije, entonces, puedes irte. Tomás cerró los ojos respirando difícil. Rebeca tomó su bolsa, jaló su suéter y salió dando un portazo. El silencio que dejó atrás fue más profundo que cualquier discusión. Tomás se dejó caer en la silla. Mamá, perdóname. No sé qué hacer. Lo miré con ternura. Empieza por hacer lo correcto, respondí. Lo demás lo veremos juntos. Tomás asintió limpiándose una lágrima. No quiero perderte. Yo le tomé la mano. No me perderás, hijo, pero tampoco voy a perderme a mí misma. Él apretó mi mano con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez, solo tal vez, no estaba sola en esta lucha. Pero aún quedaba el final, el más duro, el más necesario. El final que pondría cada cosa en su lugar. Y ese final llegaría al día siguiente. El día siguiente amaneció extraño. No silencioso, sino distinto. Un aire más ligero, casi como si la casa misma hubiera soltado un suspiro después de la tormenta del día anterior. Me levanté despacio, aún adolorida, pero con una calma que no había sentido en semanas. Me preparé café de olla por primera vez desde que regresé del hospital. El aroma a canela llenó la cocina y mientras lo respiraba sentí a Julián conmigo. Ese olor siempre fue nuestro pequeño hogar en una taza. Tomás salió de su cuarto con los ojos hinchados como si hubiera pasado la noche entera pensando. Buenos días, mamá, dijo con voz ronca. Buenos días, hijo. Tomás miró la mesa, el café, el silencio.
Rebeca no volvió anoche. Ya lo sé, respondí suavemente. Se frotó la cara. No sé qué hacer, mamá. No quiero perderla, pero tampoco puedo seguir así. Ayer vi cosas en ella que, no sé, me dieron miedo. Yo le puse la mano en el hombro. Hijo, el amor no se sostiene con miedo, ni con exigencias, ni con amenazas. Si alguien te ama, te construye, no te borra. Él asintió con lágrimas contenidas. Nos quedamos callados un momento. Luego él respiró hondo. Mamá, quiero ayudarte. Quiero que estemos bien. Solo dime qué hago. Ese dime qué hago era una puerta abierta que no esperaba ver tan pronto. Hoy le dije, vamos a poner la casa en orden y después hablaremos con Rebeca. ¿Crees que vuelva? Suspiré. Probablemente, pero no sé si será para quedarse o para pelear. Pasamos la mañana reacomodando mis cosas. Sacamos las cajas de donación, recuperé mis vestidos, mis fotografías, mis manteles bordados. Mi casa volvía poco a poco a respirar como antes. Cuando abrí la caja donde debía estar mi rosario, lo encontré enredado entre cosas que no eran mías. Lo tomé con cuidado, como si estuviera salvando un pedazo de mi alma. «Mamá», susurró Tomás, «perdoná, de verdad perdoná». «No tienes que decirlo más, hijo», respondí. «Solo no vuelvas a permitir que alguien decida por ti lo que está bien o mal». A mediodía escuchamos golpes fuertes en la puerta. Tomás y yo nos miramos. «Era ella». Tomás abrió. Rebeca entró hecha un torbellino. Ojos rojos, cabello desordenado, la respiración agitada. «¿Cómo se atrevieron?», gritó apenas cruzó la puerta. «¿Cómo se atreven a echarme así? Tomás, tú y yo teníamos un plan, una vida». Yo me quedé sentada tranquila, sosteniendo mi rosario. Tomás habló antes que yo. «Rebeca, no te echamos, tú te fuiste». «Porque me humillaron», dijo señalándome. «Tú, Lola, tú siempre metiéndote en medio, por tu culpa. Tomás no crece, no avanza, no hace nada». Rebeca intervine, esta conversación no va a ser un concurso de gritos. Si quieres hablar, siéntate. No me voy a sentar, chilló. Voy a recuperar lo que es mío. Me levanté despacio. El abdomen me dolía, pero la dignidad me sostenía. «Rebeca», dije mirándola a los ojos, «aquí no hay nada tuyo, nada». Ella dio un paso hacia mí furiosa. «Claro que sí, Tomás y yo planificamos esta casa. Tú ya no puedes vivir sola, eres una carga». Tomás apretó los puños. «Rebeca, basta». Pero ella no escuchó. Además, continuó, yo ya hablé con un abogado y tú tendrás que firmar quieras o no. Me acerqué a la mesa, tomé el testamento y lo puse frente a ella. ¿Un abogado?, pregunté con calma. ¡Qué curioso! Ella entrecerró los ojos. ¿Qué es eso? Esto, respondí tocando el documento con la punta de los dedos, es mi testamento, el verdadero, el que firmé ayer. Y no, tú no apareces aquí en ninguna parte. Rebeca palideció. Sus labios empezaron a temblar. No, no puedes hacer eso. Sí puedo, dije, y ya lo hice. Ella miró a Tomás buscando ayuda, pero él dio un paso atrás. Rebeca dijo con voz firme, mamá tiene derecho, y tú cruzaste una línea. Rebeca temblaba entera. ¿Me vas a dejar por ella después de todo lo que hice por ti? Tomás tragó saliva. No te dejo, pero tampoco voy a destruir a mi madre para complacerte. Rebeca se cubrió la cara. No puede ser. No puede ser. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaban sus sollozos y mi respiración profunda. Al final, levantó la cara manchada de lágrimas. Si me voy, dijo Tomás, si me voy, no vuelvas a buscarme. Tomás cerró los ojos
como si una parte de él se quebrara. Si te vas, dijo, será tu decisión. Rebeca tomó su bolso, caminó hacia la puerta, se detuvo un segundo, nos miró con odio. Se van a arrepentir, susurró. Y se fue. El portazo resonó como un trueno que anunciaba el final de una era. Cuando el silencio volvió, Tomás lloró. No un llanto escandaloso, un llanto cansado, dolido, humano. Me acerqué y lo abracé despacio cuidando mi herida. Hijo, susurré, nada que se construye sobre el egoísmo puede durar. Ahora empieza de nuevo, poco a poco, sin prisas, sin miedo. Él apoyó la frente en mi hombro. Gracias, mamá, por no soltarme. Yo acaricié su cabello como cuando era niño. Siempre voy a estar aquí, pero ya no voy a permitir que nadie me borre, ni a mí, ni a mi historia. Nos quedamos así un largo rato respirando tranquilos. Porque por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en paz. Y yo también. Esa noche encendí una veladora para Julián. Le conté todo lo que había pasado, y mientras la flama temblaba, sentí que de algún modo él sonreía. Me acosté en mi recámara recuperada, respiré el olor de mi almohada, mis sábanas, mi esencia. Y pensé, la dignidad también se hereda. Si esta historia te hizo sentir algo coraje, tristeza, esperanza o fuerza, quiero invitarte a quedarte con nosotros. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué parte te tocó más. Suscríbete y acompáñame en este camino de mujeres que luchan, que caen, que se levantan y nunca permiten que las borre. Gracias por estar aquí. Nunca pensé que un simple mensaje podría salvarme la vida. Aquella noche, mientras la sopa humeante reposaba frente a mí y el aroma a cilantro llenaba el comedor, mi celular vibró sobre el mantel, un número desconocido. Lo abrí sin pensarlo y leí Sal de la casa ahora. No preguntes por qué. Sentí que el corazón se me detenía. Mi hija al otro lado de la mesa sonreía y hablaba de su nueva receta de mole. Yo apenas pude responder. Fingí sonreír, pero dentro de mí algo gritaba. Esa advertencia no era una broma. Y yo estaba a punto de averiguar por qué. Esa tarde, todo parecía perfectamente normal. Había pasado el día limpiando mi pequeña casa en Puebla, la misma donde mi difunto esposo Miguel había pintado de azul las ventanas. El aire olía a jabón Sote y a recuerdos. Me había prometido mantenerme tranquila, no llorar más por las distancias con Ana. Hacía casi 2 años que no compartíamos una comida sin discutir, pero cuando me llamó esa mañana, su voz sonaba tan dulce, tan diferente. Mamá, ven a cenar esta noche, quiero hablar contigo. Y yo, ingenua y emocionada, acepté de inmediato. Preparé mi mejor blusa, la que tenía bordados de flores, que ella misma me había regalado cuando cumplí 60. Miré mi reflejo en el espejo del pasillo. Las arrugas alrededor de mis ojos parecían más profundas que nunca, pero también más sabias. Tomé un taxi a su casa en la zona nueva donde todo brilla y nada tiene historia. Las calles estaban limpias, los árboles recién podados, y las fachadas parecían idénticas, como si las hubieran sacado de un catálogo. Cuando llegué, Ana me recibió con un abrazo fuerte. «¡Qué gusto verte, mamá!», exclamó. Su esposo Carlos apareció detrás con esa sonrisa perfecta y fría que siempre me había incomodado. «Doña Elena, siéntase como en su casa. Hoy queremos consentirla». Las palabras eran amables, pero el tono, algo en su tono me erizó la piel. Entré y me quedé mirando el comedor. Todo impecable, mantel beige, velas aromáticas, copas de cristal. Ana había preparado mi comida favorita, mole poblano con arroz blanco. En la esquina, una mujer con delantal negro lavaba platos.
Buenas noches, doña, me dijo con respeto. Era Lupita, la empleada que Ana había contratado hacía unos meses. Su mirada, sin embargo, se posó sobre mí con una mezcla de ternura y preocupación. Durante la cena traté de disfrutar. Ana hablaba sobre su trabajo en la inmobiliaria, sobre lo bien que le iba, sobre un nuevo proyecto con Carlos. Me contaba que planeaban comprar una casa más grande, quizá en Querétaro. Pero todo a su tiempo, mamá dijo sonriendo. Primero queremos ayudarte. Ya estás cansada, deberías delegar cosas, firmar algunos papeles, para que te sea más fácil todo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Firmar? ¿Qué papeles? Carlos intervino enseguida con esa voz suave que parece esconder algo. Nada grave, doña Elena, solo un poder notarial para que Ana pueda ayudarla con sus trámites. Usted sabe, a veces los bancos son complicados. Me quedé callada. No respondí. Algo dentro de mí se encogió, pero no quise arruinar la noche. La sopa estaba deliciosa y el olor a comino y chocolate del mole me recordó mis años jóvenes, cuando cocinaba para Miguel y para una pequeña Ana con trenzas. Entonces mi celular vibró. No era común que alguien me escribiera a esa hora. Lo saqué discretamente del bolso. El mensaje apareció en letras mayúsculas frías, urgentes: sal de la casa ahora. No preguntes por qué. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Miré a Ana, que seguía hablando animada con Carlos. Mi mente giraba buscando explicación. ¿Una broma? ¿Un error? ¿O algo más? ¿Pasa algo, mamá?, preguntó Ana al notar mi gesto. Nada, hija, nada, solo un mensaje equivocado. Traté de sonreír, pero mis manos temblaban. En ese momento Lupita entró con una jarra de agua y me miró fugazmente. Fue solo un segundo, pero su mirada me lo dijo todo, no era un error. El resto de la cena transcurrió entre silencios incómodos. Carlos sirvió vino tinto y llenó mi copa más de la cuenta. Vamos, doña, un brindis por las reconciliaciones. Tomé un pequeño sorbo para no parecer descortés. El vino sabía extraño, más dulce de lo habitual. En ese instante, el celular volvió a vibrar un zumbido corto y seco. Otro mensaje del mismo número: no bebas más. Levántate y vete. Ahora. El corazón me latía con fuerza. Miré a Lupita. Estaba parada junto a la puerta, con las manos apretadas en el delantal. Me dio un leve movimiento de cabeza, casi imperceptible, como un sí. Decidí actuar. Ana, voy al baño un momento, querida. Claro, mamá, está al fondo a la izquierda. Me levanté despacio, tratando de ocultar el temblor de mis piernas. Crucé el pasillo, fingiendo buscar el baño, pero giré hacia la cocina. Lupita estaba ahí, secando un vaso con nerviosismo. Cuando me vio, dejó el trapo sobre la mesa. «Doña, por favor», susurró apenas salga por la puerta de servicio. «No pregunte, solo váyase». Su voz me heló la sangre. No quise entender, pero la urgencia en sus ojos era suficiente. Tomé mi bolso y salí. Afuera, el aire de la noche me golpeó la cara. Caminé rápido hacia la calle, mientras mi respiración se entrecortaba. Detrás de mí, la luz de la cocina parpadeó un segundo y se apagó. No sabía a dónde iba, solo supe que debía alejarme. A unos metros me senté en una banca y abrí el celular. Un nuevo mensaje: si se queda la harán firmar. No lo haga. Váyase a un lugar seguro. Luego le explicaré todo. Me quedé mirando la pantalla con lágrimas en los ojos. El sonido lejano de un camión pasó rompiendo el silencio del vecindario. Cerré los ojos y recé: Dios mío, protégenos a las dos. La noche, que había comenzado tranquila, se convirtió en un abismo de incertidumbre. El aire frío de la noche me raspaba la garganta mientras caminaba sin rumbo. Las calles del fraccionamiento estaban silenciosas
iluminadas por farolas pálidas que lanzaban sombras largas sobre el pavimento. Mi mente era un torbellino. ¿Quién podía haberme mandado ese mensaje? ¿Por qué Lupita quería que me fuera tan desesperadamente? ¿Y por qué Ana, mi hija, parecía tan tranquila, tan confiada en aquella cena? Tomé un taxi en la esquina, el primero que vi. El chofer, un hombre mayor con gorra, me miró por el retrovisor. ¿A dónde, doñita? A cualquier lugar donde haya gente. Una cafetería, quizá. Mi voz tembló y el conductor frunció el ceño, pero no preguntó más. El taxi avanzó lentamente por las calles amplias. Las luces de las casas perfectas y ordenadas me parecían ahora amenazantes. Recordé las palabras de Carlos Solo, un poder notarial para ayudar a la doña. Y recordé también la dulzura forzada en la voz de Ana. ¿Era posible que mi propia hija? No, me negaba a pensarlo. Ana era todo lo que tenía. Llegamos a una pequeña cafetería en la avenida principal. El reloj del coche marcaba las 9:17. Me bajé, agradecí al chofer y me senté en una mesa del rincón. Pedí un café con leche, solo para tener algo entre las manos. El vapor me empañó los lentes mientras el corazón seguía martillando dentro de mí. A los pocos minutos, el teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Está a salvo. Espere 10 minutos. Le explicaré todo. El mensaje me paralizó. Quise llamar de inmediato, pero el celular sonó antes de que pudiera hacerlo. Contesté. ¿Quién habla? Silencio. Luego una voz femenina baja, nerviosa. Doña Elena. Soy yo. Lupita. Sentí que el alma regresaba a mi cuerpo. Lupita, ¿qué está pasando, hija? ¿Por qué ese mensaje? No puedo hablar mucho, doña. Carlos está furioso porque usted se fue. Me preguntó si la vi salir. Dijo que quería que firmara algo esta noche antes de que se arrepintiera. ¿Firmar qué? Explícame un poder notarial. Para pasarle todo lo suyo a ellos. Dicen que es temporal, que usted ni se va a dar cuenta. Pero escuché otra cosa. El tono de Lupita se quebró. Escuché que Carlos había preparado el vino con algo. Un medicamento para que usted se sintiera mareada más dócil. Él lo llamó un tranquilizante ligero. Dijo que después de la firma todo sería legal y nadie podría reclamar nada. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. Me llevé la mano al pecho intentando respirar. Dios mío. Doña, no le avise a nadie que hablamos. Por favor. Si Ana la llama, no conteste. Ella no sabe todo, pero está muy asustada de su marido. Salga de la colonia, váyase lejos y hable con la policía. Tiene que hacerlo. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Me quedé en silencio, oyendo el murmullo de la cafetera y el ruido lejano del tránsito. La idea de que mi propia hija estuviera involucrada me dolía más que el miedo. Podía ser que Ana lo supiera y guardara silencio. Recordé su mirada durante la cena dulce pero cansada. Quizás no era complicidad, sino miedo. Saqué un pañuelo y limpié mis lágrimas. Respiré hondo. No podía quedarme ahí sin hacer nada. Me acerqué a la barra y le pedí al encargado si podía usar el teléfono fijo. Claro, señora. Marqué el 911 con dedos temblorosos. Emergencias. ¿Cuál es su situación? Necesito ayuda. Creo que intentaron drogarme para hacerme firmar documentos. Mi yerno y quizás mi hija. Estoy en una cafetería en Lomas de Angelópolis. La operadora me pidió mantener la calma, describir la dirección y esperar. Mandaremos una patrulla. No regrese sola. Por favor, espere donde haya gente. Asentí, aunque sabía que no podía verla. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Afuera, la noche seguía hermosa, indiferente a mi miedo. Un grupo de jóvenes reía en la acera, ajenos a la pesadilla que me envolvía. Después de unos minutos,
Otro mensaje apareció. La policía ya va en camino. No confíe en nadie hasta que lleguen. No vuelva sola. Ellen. Guardé el celular y pedí la cuenta. El mozo, al notar mis manos temblorosas, me ofreció un vaso de agua. Está bien, señora, sí, hijo. Solo un poco cansada. Mientras esperaba, recordé los años felices con Ana. Su risa de niña, las noches en que nos quedábamos despiertas, viendo telenovelas y comiendo pan dulce. Pensé en todo lo que había hecho por ella, los sacrificios, las horas de trabajo, los sueños compartidos. Nunca imaginé que el peligro llegaría disfrazado de cena familiar. Vi las luces rojas y azules de una patrulla acercarse. 2 oficiales descendieron, uno joven y otra mujer de rostro amable. ¿Doña Elena Ramírez? Asentí. Recibimos su reporte. Cuéntenos qué ocurrió. Les relaté todo con voz entrecortada, la invitación, el vino, los mensajes, Lupita, el poder notarial. Ellos se miraron con seriedad. Hizo bien en irse. Este tipo de casos son más comunes de lo que cree. Podría acompañarnos. Vamos a asegurarnos de que esté fuera de peligro y, si quiere, podemos verificar lo que sucede en esa casa. Acepté sin dudar. Subí a la patrulla, con el corazón latiendo desbocado. En el trayecto miré por la ventana las luces de la ciudad, las avenidas que se alejaban. Me parecía imposible que todo eso fuera real, como si estuviera dentro de una película ajena. El oficial que conducía me miró por el espejo. ¿Quiere que vayamos directamente a su casa o prefiere esperar cerca mientras revisamos? Quiero saber si mi hija está bien, respondí con la voz rota. Pero no quiero verla todavía. No sé qué creer. El silencio se apoderó del vehículo. Solo el sonido del radio policial llenaba el espacio. Al fondo, una voz decía: Unidad 34, en camino a Lomas de Angelópolis. Posible intento de fraude y envenenamiento. Sentí un nudo en la garganta. Envenenamiento. Esa palabra me dolió más que cualquier otra. Cuando llegamos a la entrada de la colonia, los guardias privados detuvieron la patrulla. El oficial mostró su identificación y los dejó sin argumentos. Vamos a revisar, doña Elena. Quédese aquí con mi compañera. La oficial se quedó conmigo. Me ofreció una manta del asiento trasero. Va a estar bien, señora. Respire hondo. Asentí y miré hacia las casas idénticas que se extendían frente a mí. En una de ellas, la mía, brillaban aún las luces del comedor. Desde lejos vi 2 siluetas moverse por la ventana, Carlos y Ana. Mi corazón se apretó. Una voz interior, mezcla de fe y miedo, me dijo que esa noche aún no había terminado. El frío se colaba por la rendija de la ventanilla del autopatrulla. Yo me aferraba a la manta que la oficial me había prestado, mirando las luces lejanas de la casa de Ana. Desde ahí podía ver el reflejo del televisor encendido en la sala. Parecía todo tan normal, tan engañosamente tranquilo, que por un momento dudé de mí misma. Quizás pensé, había malinterpretado todo. Tal vez el mensaje fue una broma, una confusión o una exageración mía. Pero entonces recordé la voz de Lupita. ¿Le quieren quitar todo, doña? No firme nada. No era paranoia. Había algo oscuro detrás de esa cena. La oficial que me acompañaba, una mujer de unos 30 y tantos, me sonrió con empatía. Soy la oficial Morales. No se preocupe, mis compañeros están revisando todo. Le gustaría contarme más detalles mientras esperamos. Asentí respirando hondo. Todo empezó hace unas semanas, le dije. Ana me llamaba, menos Carlos hablaba por ella. Hace 3 días me insistió en que necesitaba firmar algo para que el banco pudiera actualizar una cuenta. Yo no entendí bien. Solo le pedí tiempo. Hoy, esa cena fue demasiado repentina. Morales asentía en silencio, tomando notas mentales. ¿Y su hija, cómo es su relación con ella?, suspiré. Era buena hasta que él apareció.
Carlos siempre tuvo ese encanto de vendedor. Lo que toca parece convertirlo en oro, pero también en mentira. Mi hija cambió desde que se casó con él. A veces pienso que ya no la reconozco. El radio del auto chispeó con interferencia. Una voz masculina habló desde el otro lado. Unidad 34, llegamos al domicilio. Todo parece en calma. Solicitamos confirmación de la señora. Morales tomó el micrófono. Aquí Unidad 28. La señora confirma riesgo. Procedan con precaución. Sentí un nudo en el estómago. En el fondo, deseaba que no encontraran nada, que todo fuera una confusión, pero al mismo tiempo temía que hallaran justo lo que sospechaba. El tiempo se volvió espeso. Cada segundo parecía una eternidad. Yo miraba mi teléfono constantemente, esperando noticias de Lupita, pero no había nuevos mensajes. Solo ese último: no confíe en nadie hasta que lleguen. De pronto la puerta del lado del conductor se abrió. Era el oficial joven, su rostro tenso. Oficial Morales, encontramos indicios de manipulación en las bebidas. En el refrigerador había un frasco sin etiqueta. Vamos a enviar una muestra al laboratorio. La señora tiene razón. Mi cuerpo se estremeció. ¿Y Ana? ¿Dónde está mi hija? Está dentro, señora, pero parece alterada. Pregunta por usted todo el tiempo. El esposo, en cambio, intenta convencerla de que no pasó nada. Dice que usted malinterpretó todo. Me cubrí la boca con las manos. Lágrimas calientes me subieron a los ojos. No sabía si llorar por alivio o por pena. Morales me miró con compasión. «Señora, ¿quiere hablar con su hija? Podemos acompañarla, pero solo si se siente lista». Tragué saliva. Mi voz salió apenas como un susurro. «Sí, quiero verla». Caminamos hacia la casa, acompañadas por el otro oficial. El aire olía a césped húmedo y perfume barato. Al acercarnos a la puerta, reconocí la figura de Ana en el marco. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido. Mamá exclamó corriendo hacia mí. Me abrazó con fuerza, casi desesperada. Su cuerpo temblaba. «Pensé que te habías ido sin despedirte. Carlos decía que te enojaste. No entendía nada». Su voz era sincera, rota, pero aún así algo no encajaba. «Ana», murmuré, «¿sabías lo del poder notarial?». Ella me miró confundida. «¿Qué los papeles que querían que firmara?». Ana vaciló, bajó la mirada. «Carlos dijo que era solo para ayudarte, que así podríamos administrar tus cuentas, evitarte trámites. Yo no sabía que había más». En ese momento Carlos apareció detrás de ella. Su expresión había cambiado. La sonrisa falsa había desaparecido. «Oficiales, esto es un malentendido», dijo con voz forzada. Mi suegra se puso nerviosa por un simple documento. Todo estaba en orden. Morales cruzó los brazos. «¿Puede mostrarnos ese documento, por favor, Carlos?», dudó un instante. Luego fue hacia la mesa y trajo una carpeta marrón. La colocó sobre el mueble con cierta brusquedad. Los oficiales la revisaron rápidamente. Morales me miró. «Señora, aquí dice poder notarial amplio e irrevocable». Le daba a su hija y a su yerno acceso total a sus cuentas, propiedades y decisiones legales. Ana abrió los ojos horrorizada. «¿Qué, Carlos, me dijiste que era temporal?» «Y lo era», gritó él nervioso. «Solo era una formalidad. Tu mamá ya no puede manejar todo sola. ¿No ves cómo olvida cosas?». El silencio fue brutal. El reloj del comedor marcó las 10:02. Las velas aún ardían sobre la mesa, derritiéndose lentamente, como si fueran testigos silenciosos. «Carlos», dije con voz firme, «¿qué había en el vino?». Nada respondió, demasiado rápido. Morales levantó la ceja. «Tenemos un frasco sin etiqueta, con el mismo color que el vino. El laboratorio confirmará su contenido. Hasta entonces nadie sale de esta casa». Carlos intentó protestar, pero el otro oficial ya lo estaba apartando.
Ana rompió en llanto. Mamá, yo no sabía. Te juro que no sabía nada. La abracé, aunque el corazón me dolía. Tranquila, hija. Todo saldrá bien. Pero ahora debemos decir la verdad. Mientras los oficiales tomaban notas y fotografías, Lupita apareció en la puerta trasera. Su rostro reflejaba miedo y alivio. Perdón, doña, pero no podía quedarme callada. Escuché todo. Hiciste bien, hija, le respondí. Gracias a ti estoy viva. La noche se llenó de murmullos de cámaras encendidas, de la rutina fría de la ley. Pero entre todo ese caos, lo único que sentía era un vacío profundo. La traición de Carlos dolía, sí, pero lo que más me hería era la confusión en los ojos de mi hija atrapada entre el amor y la vergüenza. Cuando los oficiales me ofrecieron llevarme a casa, solo pude asentir. Antes de salir, miré una vez más aquella mesa donde todo había comenzado. Los platos aún tenían restos de mole. El vino medio lleno brillaba bajo la luz amarilla. Pensé en cómo un simple mensaje había cambiado mi destino. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido cuando finalmente salimos de aquella casa. Las luces de la patrulla titilaban sobre las fachadas impecables, rompiendo el silencio adormecido de la colonia. En el asiento trasero, mi hija Ana lloraba en silencio. Yo la observaba desde la ventanilla, sin saber si debía tomarle la mano o mantener la distancia. No sabía cómo consolarla sin traicionar mi propio dolor. La oficial Morales hablaba por radio con la central. Tenemos a los implicados bajo custodia preventiva. Solicitamos instrucción de traslado al Ministerio Público. Su voz era firme, pero su mirada, cuando se cruzó con la mía, fue cálida, humana. Doña Elena todo indica que actuó justo a tiempo. Si hubiera bebido más de esa copa, el efecto habría sido grave. Me quedé en silencio. Grave. Esa palabra flotó en mi mente pesada. No pregunté más. Sabía lo que quería decir. Mientras avanzábamos, el sol se levantaba tímido sobre los cerros. Las calles tan ordenadas la noche anterior parecían ahora frías, vacías. Pasamos frente a la panadería de la esquina donde solía comprar conchas cuando visitaba a Ana. Un aroma débil a pan recién hecho se filtró por la ventana abierta, trayendo consigo una punzada de nostalgia. Ana sollozaba apretando los puños. Mamá, perdóname. Yo no sabía. Carlos me dijo que todo era legal, que así podríamos ayudarte. Pero luego lo escuché hablar con ese abogado. No entendí bien, pero tenía miedo. Pensé que si lo confrontaba se iría. No quise perderlo otra vez. Su voz se quebró. Yo cerré los ojos. Hija, dije despacio, cuando el amor se sostiene sobre el miedo, ya no es amor. Es una cárcel. Ella asintió, las lágrimas cayendo sobre su falda. Por primera vez en mucho tiempo, la vi como cuando era niña frágil, vulnerable, buscando protección. Y a pesar de todo, mi instinto de madre seguía ahí intacto. Llegamos a la comandancia. Los oficiales bajaron primero a Carlos a un esposado. Su expresión era una mezcla de rabia y vergüenza. Cuando pasó frente a mí, murmuró: «Esto no va a quedar así, vieja loca». Morales lo detuvo con un gesto seco. «Cuidado con lo que dice. Cualquier amenaza será agregada al informe». Yo lo miré por última vez. Ya no sentí miedo, solo una tristeza profunda por la oscuridad que había elegido. Dentro de la estación todo era ruido y movimiento. Policías, secretarios, teléfonos sonando. Un joven con uniforme gris me ofreció una silla. «Espere aquí, doña. El perito de sustancias tomará declaración». El lugar olía a café viejo y papel húmedo. En una mesa cercana, un agente revisaba las copas que habían llevado como evidencia. En una de ellas, la mía
quedaban restos de líquido rojizo. El aroma era dulce, casi imperceptible. Un médico forense se acercó. La sustancia preliminarmente parece un ansiolítico fuerte. En dosis altas puede provocar somnolencia, pérdida de juicio y desmayo. Con eso cualquier firma habría sido válida. Asentí sin poder hablar. Sentí un escalofrío. Mientras tanto, Ana estaba en otra mesa, acompañada por una psicóloga de turno. Hablaban en voz baja. Yo la observaba desde lejos. La veía vulnerable con los hombros encogidos, frotándose las manos una y otra vez. No era la mujer elegante que vivía en una casa lujosa. Era mi hija pequeña, asustada y sola. Me ofrecieron una taza de café. Lo tomé despacio, sintiendo el calor recorrerme las manos frías. Pensé en Miguel, mi esposo, en cómo siempre me decía: desconfía del silencio demasiado perfecto, Lena. A veces esconde tormentas. Tenía razón. Pasó casi una hora antes de que Morales se me acercara de nuevo. Doña Elena, la fiscalía, abrirá una investigación por intento de fraude y posible envenenamiento. Lupita será testigo protegida. Ya declaró todo lo que escuchó. Y mi hija, pregunté con voz apenas audible. Ella no será imputada si coopera, pero deberá declarar oficialmente. El Ministerio Público evaluará su situación. Asentí agradecida. No quería verla encerrada. Solo quería que aprendiera, que despertara de esa niebla en la que vivía. Morales me acompañó hasta la salida. Tiene dónde quedarse esta noche. Podemos trasladarla a un lugar seguro. No se preocupe, oficial. Tengo mi casa en Puebla. Mi vecina me esperará. Entonces la llevaremos a la terminal. No debe viajar sola. Afuera, la luz del día era suave, casi amable. Sentí el primer soplo de alivio en muchas horas. Ana se acercó antes de que subiera al coche. Mamá, por favor, no te vayas sin hablar conmigo. La miré. Su rostro reflejaba arrepentimiento sincero. Hija, ahora todo lo que digas debe ser verdad. No para mí, sino para ti. Ella me abrazó con fuerza, sollozando contra mi hombro. Te juro que voy a cambiar, que no volveré a dejar que nadie me manipule. Eso espero, Ana, que encuentres tu fuerza. Yo siempre estaré aquí, pero la verdad no se negocia. Subí al coche con el corazón apretado. Desde la ventanilla la vi quedarse de pie en la acera, envuelta en esa luz temprana, como si el amanecer también la estuviera probando. El camino a la terminal fue largo y silencioso. Las calles se llenaban poco a poco de vida panaderos, abriendo sus cortinas niños con mochilas madres barriendo las aceras. La vida seguía indiferente a mi tragedia, como si el mundo no se hubiera detenido por un instante para salvarme. Cuando llegamos, Morales me ayudó a bajar. Gracias, oficial. No sé cómo agradecerle. Ella sonrió. Solo prometa cuidarse, doña Elena, y contar su historia. Hay muchas personas que confían demasiado en los suyos y terminan perdiéndolo todo. Sus palabras me quedaron grabadas. Mientras el autobús arrancaba rumbo a Puebla, saqué mi celular y abrí el mensaje que lo había cambiado todo. Sal de la casa ahora. No preguntes por qué. Lo leí una y otra vez hasta que las letras se desdibujaron en mis lágrimas. Miré por la ventana. Los campos pasaban lentamente bañados por la luz dorada del sol. Sentí una paz triste, una gratitud profunda. Gracias, Dios mío, por esa voz anónima, por esa advertencia, por ese milagro silencioso que me dio otra oportunidad. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. Dormí a ratos en el camión hacia Puebla, como quien cabecea entre dos mundos, el del pasado, donde mi hija reía con las trenzas al viento, y el del presente con copas teñidas de rojo, y palabras que podían quitarme la vida entera con una firma. Al amanecer, mi vecina Chayo,
Me esperaba con un abrazo y un café de olla que olía a canela y consuelo. Le conté lo mínimo que estaba bien, que había sido una noche larga. Ella, que siempre ha tenido un rosario en los dedos, dijo: «Bajito, Dios te jaló del borde, comadre. Ahora no sueltes la verdad». Pasé el día ordenando papeles, como si ordenar cajones también pudiera ordenar el alma. Saqué actas, escrituras, estados de cuenta, la carpeta de mis ahorros, cartas de Miguel. En cada documento vi años de trabajo, turnos dobles, panes vendidos bajo lluvia, sacrificios pequeños que juntos hacían un hogar. Pensé en lo fácil, que todo eso pudo haberse ido con una tinta torpe sobre un poder notarial amplio e irrevocable. Sentí rabia y una claridad que me sostuvo de pie. A media mañana, la oficial Morales me llamó. Doña Elena, el laboratorio, confirmó el frasco contenía un ansiolítico fuerte. La copa que iba para usted tiene residuos. La fiscalía quiere que venga a ratificar su denuncia. También hay videos de la cocina. Su testimonio es clave. Respiré hondo. Voy a regresar. No venga sola. Le enviamos una patrulla a la terminal. Colgué y me quedé un momento mirando la ventana azul que Miguel pintó. No tengas miedo, me parecía oírlo. El miedo se achica frente a la verdad. Empaqué lo necesario, documentos, una muda de ropa, una cajita con las fotos de Ana de niña, como recordatorio de por qué peleaba, y mi rosario. De vuelta a la ciudad, el cielo estaba limpio, recién lavado por una llovizna. En la terminal me esperaba la oficial Morales, con otro compañero. Subí al auto. El motor encendió con un ronroneo decidido. «Encontramos mensajes en el teléfono de Carlos», me dijo ella sin rodeos. «Conversaciones con un abogado. Hablan del poder notarial de agilizar la firma y de evitar que la señora pregunte demasiado. También hay llamadas a números vinculados a apuestas. La deuda parece real». Y Ana colaboró. Entregó acceso a su correo, dijo que estaba lista para declarar. «Parece rota, doña». Me dolió, pero asentí. El amor de madre no es ceguera, es lámpara. Alumbra incluso cuando da miedo mirar. Nos dirigimos primero a la casa. La calle tenía ese brillo de las cosas recién regadas. Los guardias abrieron paso apenas vieron el patrullero. Al entrar, me golpeó el eco: platos ya lavados, mantel cambiado, velas apagadas. Todo parecía un domingo cualquiera, si no fuera por el sello de la fiscalía pegado en la puerta de la cocina. El perito forense, con su maletín, revisaba una y otra vez la encimera. Aquí, dijo señalando, quedan microgotas del vino con el sedante. ¿Y la cámara? La ama de llaves la movió. Bien hecho, captó el momento en que el señor vacía algo en una copa. Lupita estaba allí parada con las manos juntas, como si temiera ocupar espacio. Me acerqué y la abracé. «Gracias por salvarme, hija». «No me agradezca, doña». Me acordé de mi papá. Hubiera querido que alguien lo salvara cuando confiaba en la persona equivocada. Sus ojos brillaron. Le apreté los dedos. «No estás sola. Pase lo que pase, no estás sola». En la sala, sobre la mesa, otra carpeta, recibos de apuestas, notas de empeño, correos impresos con promesas de recuperarlo todo en una racha buena. Era un mapa de la desesperación. «Esto explica la prisa», dijo Morales, «y también la mentira». A mediodía cruzamos a la fiscalía. El edificio tenía olor a pasillos transitados, café recalentado, papel, tintas. Me sentaron frente a una computadora. El agente del Ministerio Público dictó hora, lugar, nombres, detalles. Yo conté sin temblar, como quien teje una historia con nudos visibles para que no se rompa. Cuando terminé, me dolían los hombros, pero dentro estaba firme, como si cada palabra fuera ladrillo, y entre ladrillo y ladrillo se levantara una pared
que ya nadie podría derribar. En una sala contigua vi a Ana con una psicóloga. Tenía el rostro enrojecido y un puño cerrado sobre la falda. Dudé en entrar, pero toqué la puerta. «¿Puedo?». La psicóloga asintió y salió discretamente. Ana levantó la vista con miedo, con pena. «Mamá». «Aquí estoy». Se cubrió la cara con las manos. «Me decía que era por nuestro bien, que tú estabas cansada, que yo te estaba cuidando. Pero por dentro todo me sonaba hueco. Y aún así me quedé callada». «El silencio también se aprende a desaprender», le dije, sentándome a su lado. «Lo importante es lo que haces desde hoy. Voy a declarar todo. Voy a denunciar al abogado si hace falta. No quiero volver a vivir con miedo». La abracé. Sentí su llanto mojarme la blusa como cuando era niña y se caía en la calle y corría a buscar mi pecho. «Te creo», susurré. «Pero acuérdate, el perdón no borra las consecuencias, las ordena». Un secretario asomó la cabeza. «Doña Elena, el defensor de Carlos, pide una entrevista de mediación». Morales negó con la cabeza. «No es momento. Hay un presunto envenenamiento». El secretario se retiró. Ana me miró con una mezcla de miedo y alivio. Por la tarde regresamos a la casa una última vez con orden para recoger mis pertenencias que había dejado la noche anterior: un suéter, una bolsa con medicamentos, mi rebozo. El domicilio sin voces revelaba cosas que la gente viva oculta: el olor a vino viejo, el doble fondo de un cajón, con papeles escondidos, una lista de pendientes escrita con letras apretadas: notario, firma vender camioneta, pagar Diego miércoles. Me detuve en la foto del comedor Ana y Carlos frente a un atardecer de playa sonriendo. Una sonrisa puede ser una cuerda, a veces salva, a veces ahorca. En la cocina Lupita me alcanzó un tóper con arroz y pollo. «Para el camino, doña. No ha comido nada». «Eres un ángel», dije, y fue la verdad. «No, doña. Solo soy alguien que ya no quiere mirar para otro lado». Antes de irnos, me detuve en el umbral. Cerré los ojos y escuché el zumbido del refrigerador, un grifo que goteaba el tic-tac obstinado del reloj. La casa aún no sabía que la habían señalado. Seguía como siguen las cosas, por pura inercia. Pero por primera vez sentí que esa inercia no me arrastraría. En el auto Morales manejaba con serenidad. «¿Qué sigue para usted, doña Elena?». Miré mis manos, las venas azules, la piel cansada. Volver a mi panadería, abrir a las 6, amasar sin prisa y contar mi historia a quien quiera oírla, para que ninguna otra madre firme con la garganta cerrada y la copa llena. «Esa es una buena justicia», dijo ella sonriendo. La tarde cayó como un chal suave sobre la ciudad. De camino a la terminal, llamé a Chayo para avisarle que regresaría un par de días más tarde. Debía terminar trámites y ver a un notario de confianza para blindar mis papeles. Ella dijo que encendería una veladora. «Para que la luz no se te apague, comadre». Colgué y por reflejo abrí el primer mensaje de aquella noche: «Sal de la casa ahora. No preguntes por qué». Cerré los ojos, di gracias y prometí delante de Dios y de mis muertos que no volvería a poner mi paz en manos de quien me pide confianza sin ofrecer verdad. 2 días después, el sol se alzaba sobre Puebla con una claridad tan hiriente que parecía burlarse del cansancio en mis ojos. Volví a mi panadería antes del amanecer. Encendí las luces, abrí las cortinas, preparé la masa con manos temblorosas. El olor a levadura y canela llenó el aire como si la vida misma me dijera: «Sigue, Elena, sigue». Pero la tranquilidad era apenas una costra. Debajo seguía latiendo el miedo. Miedo de que Carlos saliera bajo fianza, de que Ana se arrepintiera, de que mi nombre quedara manchado entre rumores. En un pueblo chico,
Las historias crecen más rápido que el pan caliente. A las 7, Chayo entró al local. «¿Ya abriste, comadre? Ni tiempo te das para descansar. Si me quedo quieta, pienso demasiado». Ella me miró con ternura. «Entonces piensa amasando. Así al menos el miedo huele rico». Reí a pesar de todo. Le serví un café y mientras ella barría el piso, yo acomodé los bolillos en fila como soldaditos listos para un nuevo día. No habían pasado ni 2 horas cuando sonó mi teléfono. Número desconocido otra vez. El corazón me dio un salto. Contesté con voz baja. «Sí, doña Elena, soy la oficial Morales. Dígame, oficial». El abogado de su yerno se presentó hoy. «Carlos quiere llegar a un acuerdo. Dice que se declara culpable del intento de fraude si usted retira la denuncia por intoxicación». Guardé silencio. Podía oír el murmullo del tráfico detrás de ella. «¿Y si lo hago? Podría salir antes, pero seguiría con antecedentes. Sin embargo, si mantiene ambos cargos, la pena será mayor». Pensé unos segundos. Mi respuesta fue firme, aunque me dolió en el pecho. No lo hago por venganza oficial, pero la verdad no se negocia. Así se habla, doña Elena. Colgué y miré mis manos, llenas de harina, pero también de historia. Cada grieta una batalla. A media mañana Ana me llamó. Dudé en responder, pero lo hice. «Mamá». Su voz era suave, cargada de culpa. «Fui a verte ayer, pero me dijeron que estabas descansando». «Sí, hija». Necesitaba silencio. Solo quería decirte que Carlos aceptó todo. Dijo que perdió el control. Me pidió perdón, pero ya no puedo. No quiero volver con él. Me alegra que lo entiendas. Voy a vender la casa, mamá. No quiero quedarme donde casi te pierdo. Esa frase me rompió por dentro. Ven cuando quieras. Aquí siempre tendrás una cama limpia y pan fresco. Ana soltó un sollozo. Gracias, mamá. Esta vez sí quiero empezar de nuevo, pero contigo. Esa tarde la vi llegar con una maleta pequeña y el rostro lavado de lágrimas. Entró en la panadería como si volviera al útero buscando calor y olor a hogar. Se quitó los aretes, el reloj caro y me dijo, no quiero nada de eso. Quiero volver a hacer pan contigo. Y así lo hicimos. Durante horas amasamos juntas. Al principio el silencio pesaba, pero poco a poco ese silencio cambió de tono. Ya no era miedo, era reparación. Las manos de Ana se movían torpes sobre la masa. Nunca pensé que el dolor pudiera enseñarte tanto, dijo mirándome. El dolor si no se escucha te destruye, pero si lo miras de frente te limpia, respondí. Al caer la noche, cerramos la panadería. Los últimos clientes se fueron con sus bolsas de papel y sus gracias, doña. Ana y yo nos sentamos frente a una vela encendida. El olor a pan recién hecho aún flotaba en el aire. Ella me tomó la mano. ¿Sabes quién te mandó ese mensaje, mamá? No. Yo sí. Levanté la mirada confundida. ¿Cómo fue Lupita? Me contó que lo hizo con un teléfono viejo que tenía escondido. Dijo que escuchó todo y no sabía cómo advertirte sin que Carlos se diera cuenta. Usó un chip que compró hace meses. Dios la bendiga, murmuré. Nos quedamos en silencio. Luego Ana añadió, quiero buscarla. Quiero ayudarla a estudiar. Dice que siempre soñó con ser enfermera. Sonreí. Sería una buena manera de sanar, hiji. El reloj marcó las 10. La ciudad dormía. Afuera, los faroles proyectaban sombras suaves sobre la acera. Por primera vez en muchos años, sentí que esa casa, mi pequeño refugio, con olor a pan, volvía a ser un hogar completo. Los días siguientes fueron distintos. La panadería se volvió punto de reunión. La gente curiosa llegaba con excusas para preguntar cómo seguía doña Elena. Algunos traían flores, otros silencio respetuoso. Yo respondía con sonrisas medidas
y un pan calientito en cada bolsa. No por orgullo, sino por gratitud. Una tarde llegó Morales con Lupita. «Traemos noticias», dijo la oficial. Lupita traía una carpeta amarilla bajo el brazo. «El caso avanza bien. Carlos no puede salir por ahora. Y la fiscalía reconoció tu testimonio como clave». «No hice nada extraordinario», añadió Lupita con timidez. «Sí lo hiciste. Me devolviste la vida». Morales sonrió. «Y ahora ustedes pueden ayudar a otras. Hay muchas mujeres mayores engañadas por sus familiares. Su historia podría abrir ojos». Esa noche, Ana propuso grabar un video corto, contar lo ocurrido para una campaña sobre fraudes familiares. Dudé al principio, pero luego acepté. Si mi voz puede evitar que otra mujer tenga que leer un mensaje como ese, vale la pena. Grabamos con un celular frente al horno aún tibio. Durante una cena tranquila con mi hija, comencé mirando a la cámara, recibí un mensaje que me salvó la vida. Decía: «Sal de la casa ahora. No preguntes por qué». Obedecí y descubrí la verdad. Al terminar, Ana lloró, pero esta vez de alivio. Morales prometió compartirlo en redes de apoyo. Lupita, sonrojada, aplaudió bajito. Cuando se fueron, apagué las luces de la panadería y quedé a solas con el silencio. Un silencio distinto, nuevo, con nombre propio: paz. Miré al cielo oscuro por la ventana y recé: «Gracias, Señor, por los mensajes que llegan sin nombre, por las manos que amasan y perdonan, y por el valor de escuchar lo que no queremos oír». Porque esa noche entendí algo que nunca olvidaré. El amor puede nublarte, pero la verdad, aunque duela, siempre aclara el alma. Han pasado 6 meses desde aquella noche que partió mi vida en dos. El invierno llegó suave a Puebla, las calles huelen a café con piloncillo, y las luces navideñas titilan como luciérnagas enredadas entre los cables. Cada amanecer abro mi panadería a las 6 en punto. El primer olor que sale al barrio es el de conchas recién horneadas, y con él un pedacito de mi historia, uno que aprendí a contar sin miedo. Ana vive conmigo ahora. La habitación que antes guardaba las cosas de Miguel volvió a tener vida. Ella se levanta temprano, me ayuda a atender y a veces, cuando no hay clientes, escribe cartas para otras mujeres que han pasado por lo mismo, hijas, madres, abuelas, que confiaron demasiado y casi lo perdieron todo. «¿Tu historia puede salvar a alguien?», mamá me dice. Yo sonrío, aunque a veces la voz se me quiebra. «Entonces que la escuchen, hija. Que no se calle el corazón de quien tuvo miedo». Lupita estudia enfermería. La ayudamos entre las dos, Ana con los papeles, yo con los gastos. Cada tarde, después de su clase, pasa por la panadería, se pone el mandil y dice: «Una hora, doña, para no olvidar de dónde vengo». Amasamos juntas, reímos y el pasado se disuelve entre harina y esperanza. Carlos sigue en prisión preventiva. No he querido saber más, no por falta de interés, sino porque la justicia ya no me pertenece. Le pertenece a la verdad, y esa ya fue dicha. A veces me preguntan los periodistas, las vecinas, los clientes nuevos, si odio a mi yerno. No, no lo odio. El odio es otra forma de cadena. Yo aprendí a soltar. Lo que siento es lástima por él, por su ambición, por la sombra que eligió ser cuando podía haber sido hogar. Una mañana de diciembre, Morales llegó con una sorpresa. «Doña Elena, venimos de parte de la Fiscalía. Su caso inspiró un programa nuevo, Voces Protegidas. Vamos a difundir su historia como ejemplo de prevención». Ana, que estaba detrás del mostrador, sonrió. «¿Ve, mamá, tu voz? Llegó más lejos de lo que imaginabas». Me dieron una carta con sello oficial. En la parte inferior, un párrafo decía: «Su valentía ayudó a cambiar protocolos de atención
a personas mayores víctimas de fraude familiar. Me temblaron las manos al leerlo, no por orgullo, sino por gratitud, porque mi historia, que empezó con un mensaje anónimo, se había convertido en un aviso para otros. Esa noche grabamos otro video para la campaña, esta vez no en tono de advertencia, sino de esperanza. Ana sostenía el celular, Lupita acomodaba la luz y yo, frente al horno encendido, hablé despacio. Hace meses alguien me escribió 3 líneas que me salvaron la vida. Hoy quiero escribirles yo a ustedes. Si algo dentro de ti dice esto no está bien, escúchalo. No importa si quien te hiere tiene tu sangre o tu apellido. La verdad nunca destruye, solo revela. Y cuando se revela la vida, vuelve a oler a pan recién hecho. Cuando terminé, Lupita lloraba, Ana también. Yo no, yo solo cerré los ojos y agradecí. La vida se compone de detalles pequeños. El sonido de la mantequilla al derretirse, el roce del viento que entra por la puerta, el saludo de los vecinos. Pero también se compone de segundos decisivos, esos que parecen insignificantes y sin embargo cambian todo. Ese mensaje, aquel sal de la casa ahora. No preguntes por qué. Fue uno de esos segundos. A veces lo releo. No lo he borrado. Está guardado en mi teléfono como un testigo silencioso. Ya no me da miedo. Me recuerda que Dios habla en voz baja y que la vida, cuando quiere salvarte, no siempre grita. A veces solo vibra en un celular. Una tarde, mientras Ana atendía a los últimos clientes, entró un hombre mayor. Tenía la mirada triste y las manos vacías. Usted es la señora del caso de la tele, sí, señor. La misma. Mi hijo quiere que le firme unos papeles. No entiendo bien, pero su historia me hizo pensar. ¿Podría ayudarme a leerlos? Le ofrecí una silla a un café y revisamos juntos los documentos. No había veneno ni traición, ahí solo confusión. Pero lo importante fue que él ya no firmó sin preguntar, y entonces supe que mi voz había hecho lo que debía. La víspera de Navidad, la panadería se llenó de risas. Ana preparó ponche, Lupita colgó luces. Morales vino con su familia y trajo buñuelos. Cantamos villancicos desafinados, brindamos con chocolate caliente y por un momento sentí que el mundo era un lugar más amable. A medianoche, mientras el reloj marcaba las 12, cerré los ojos y pedí un deseo, que ningún corazón tenga que salvarse con un mensaje de emergencia. Que las advertencias lleguen antes del dolor. Abrí los ojos y vi a Ana sonriendo entre la gente. Me miró y dijo casi al oído: «Gracias por no rendirte, mamá. Gracias por volver, hija». Nos abrazamos. Y en ese abrazo supe que todo había valido la pena: el miedo, las lágrimas, el cansancio, la verdad. Cuida tus silencios, cuida a los tuyos. Y si alguna vez el corazón te susurra que algo anda mal, no lo ignores. A veces el mensaje que te salva no viene con nombre. A veces es Dios, o la vida, o el amor disfrazado de advertencia. Comparte esta historia si crees que puede abrirle los ojos a alguien. Deja tu comentario, dime desde dónde me escuchas. Gracias por escucharme. Gracias por creer que incluso después del miedo puede nacer la esperanza.